Hola, bienvenido al podcast de Ciudad Esperanza, donde es nuestro deseo conocer, amar y proclamar la gloria de Dios. Te saluda Jorge Rivera y me gustaría en este día compartirte lo siguiente. Hay una costumbre que adopté de algo que compartió un pastor hace ya muchos años, que es el ver el año nuevo, y eso lo hago en mi vida, el ver el año nuevo como el final de una vida. Los 365 días que conducen al fin de año me parecen una vida entera en miniatura. Es como un ensayo del asunto real. Me imagino esa noche encontrarme con Cristo en la mañana del año nuevo y entonces me pregunto, ¿mirará Él hacia atrás a este año de vida que pasó para decirme, bien, buen siervo fiel? Es una gran ventaja poder ensayar mi propia muerte cada año. Si uno llega al fin del año y se da cuenta de que no vivió bien el año, por lo general tiene otra oportunidad, con un nuevo comienzo a la mañana siguiente. Y lo grandioso de los ensayos es que nos revelan dónde están los puntos débiles en nuestra vida. Nos dan tiempo para mejorar antes de la noche del estreno. Pero para juzgar el año pasado o toda la vida, uno necesita una buena regla bíblica para medirlo. Y la que yo he usado se encuentra en lo que Pablo usó al final de su vida. La segunda epístola a Timoteo fue probablemente la última carta que escribió Pablo. Tiene un sabor de despedida y casi al final le da a Timoteo una firme exhortación. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice lo siguiente: soporta los sufrimientos, cumple con los deberes de tu ministerio. Luego, para inspirar a Timoteo, menciona su propia resistencia hasta el final y le explica cómo medía su vida. Dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. 2 de Timoteo 4 del 6 al 8. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia. Y el criterio del éxito que Pablo usó para medir su vida fue el haber guardado la fe. Y el mismo criterio se aplica también a nosotros. Podremos decir, mejor dicho, al final de nuestra vida, ¿he guardado la fe? No simplemente he sostenido un cuerpo de doctrinas. Eso no es lo que Pablo quería decir, sino mucho más. He vivido por fe en Cristo, no solo por un momento, por un año, por una década, sino hasta el mismo fin. ¿Toda mi vida ha sido por fe en Cristo? Pablo usa dos frases para descubrir cómo guardó la fe, o mejor dicho, para describir cómo él guardó la fe. Dice el pasaje que leímos que he peleado la buena batalla, esa es una, y he terminado la carrera. Y esos son cuadros que Pablo usa para mostrar lo que incluye ese guardar de la fe. En Primera de Timoteo, vamos a regresarnos a Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo 6:12 dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe. Así que sabemos que él considera el pelear la buena batalla y el guardar la fe como lo mismo. Es la buena pelea de guardar la fe. Y estas dos imágenes, la pelea y la carrera, nos enseñan que resulta complicado vivir por fe. Y lo primero que podemos decir es que resistir por fe toda una vida debe ser muy duro. Debe haber cierto tipo de tensión y esfuerzo y por consecuencia incomodidad. Los boxeadores reciben golpes en la cara, los corredores se esfuerzan hasta el límite de su tolerancia, unos entrenan y otros pasan largas horas de práctica y de lucha constante. Y por consiguiente, guardar la fe también debe involucrar algún tipo de esfuerzo intenso como este. Jesús lo dijo de esta manera. En Mateo capítulo
7, versículos 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entrarán por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Te acabo de leer Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. La puerta estrecha y el camino angosto implican que el camino de la vida no es fácil. Por eso en Lucas 13:24 Jesús dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. La palabra esforzarse quiere decir luchar o contender por la victoria, como un atleta. Y tanto Pablo como Jesús hablan de guardar la fe como una lucha rigurosa, como correr un maratón o llevar a una pelea de boxeo. ¿Cómo encaja esto con otras ilustraciones que encontramos en la Biblia misma sobre la vida cristiana? Tal como dice Mateo 11, 28 al 30, donde Jesús dice: vengan a mí todos ustedes, los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Cómo encaja esto con lo que vengo hablando? Porque aquí se pinta la vida de fe en Cristo como una carga liviana y yugo suave. ¿Podría ser a la vez fácil y difícil? Sí. La fe en Cristo es intrínsecamente fácil. ¿Qué podría ser más fácil que confiar en que Dios obre a favor de nosotros, como dice Isaías 6:4, y nos cuide, como dice 1 de Pedro 5:7, nos dé todo lo que necesitamos, como dice Filipenses 4:19 y Hebreos 13:6, y nos fortalezca ante cualquier desafío que se nos presente? En cierto sentido, la fe es lo opuesto a esforzarnos. De hecho, la fe es dejar de esforzarnos para ganar la aprobación de Dios y demostrar nuestra valía o mérito. La fe es descansar en las promesas que tenemos en Cristo de Dios y de colmarnos de su bondad y misericordia que Él nos da día tras día. La fe es intrínsecamente fácil. Pero para poder considerar de un modo sencillo la fe, es necesario dar por sentado que nuestros corazones son lo suficientemente humildes como para renunciar a toda confianza en nosotros mismos, a toda determinación propia y a toda autoexaltación. Dar por sentado que se trata de un corazón lo suficientemente espiritual como para saborear y deleitarse en la belleza de Dios. Dar por sentado que el mundo y el diablo han perdido su poder para seducirnos y alejarnos de Dios. Si estas tres presunciones no son ciertas en nuestra vida, entonces vivir por fe en Cristo no resultará tan fácil como podríamos pensar, sino que incluirá toda una vida de lucha. Es como la historia del mono al que se le quedó la mano atrapada en un frasco. Le resultaría fácil sacar la mano por la boca del frasco si no fuera porque tiene bien apretada en su puño una nuez. Si él ama a la nuez más que lo que ama el librarse del frasco, entonces sacar su mano del frasco será difícil y hasta imposible. Como lo dijo incluso Jesús en Marcos 10:27, en cuanto al joven rico que apretaba su riqueza, y eso no lo podía hacer libre. Pero, ¿qué podría ser más fácil que soltar la nuez? La batalla a la que Pablo y Jesús se refieren es la lucha por amar la libertad de la fe más que la nuez del pecado.
Así que lo primero que podemos decir acerca de una vida que guarda la fe es que la fe es como una carrera y una lucha. Incluye guerra y vigilancia incesante. Ahora, lo segundo que puedo decir es que debemos resistir hasta el fin por fe. La corona de la justicia le es dada al santo que termina la carrera. Uno puede correr 10, 20 o 30 kilómetros del maratón, pero si no corre los 42 kilómetros completos, no recibe el premio. La necesidad de continuar en la fe hasta el fin se enseñan en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Uno de los más claros se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 22 al 23, que dice, Colosenses 1, 22 al 23, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Querido amigo, querida amiga, debemos pelear la batalla y guardar la fe hasta el fin. Y Pablo les dice a los corintios que el Evangelio los salvará si se aferran a la palabra que se les predicó. 1 Corintios 15:2. Ahora, Jesús también dijo en Mateo 24:13 que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hay que correr la carrera hasta el fin. Y de nuevo en Apocalipsis Jesús le dijo a la iglesia que iba a sufrir, pero también les da la promesa en Apocalipsis 2:10 que no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El escritor de Hebreos recalcó este mensaje de la perseverancia más que cualquier otro, de hecho. Él dijo en Hebreos capítulo 3, versículo 14, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y luego dice en Hebreos capítulo 6, 11, deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Y luego exhortó en Hebreos capítulo 10, 35 y 36. Así que no pierda la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Guardar la fe es una batalla de toda la vida. Exige vigilancia incesante. Segunda de Timoteo 2:12 nos dice, si resistimos, también reinaremos con Él. A veces nos resulta difícil aceptar que toda una vida será de vigilancia, de una constante carrera y de lucha. Y nos cuesta difícil aceptar que eso sea compatible con un gozo y paz que el Nuevo Testamento dice que podemos disfrutar desde ahorita. He conocido a algunos que han abandonado el cristianismo porque se sentían como si estuvieran nadando a contracorriente. Vivían como si cada día fuera una batalla. Mi respuesta a ellos está relacionada con lo que veo que sucede dentro de nuestros corazones. Puede ser que verdaderamente no hayan nacido de Dios y no tengan el Espíritu Santo obrando en ellos. Entonces es cierto que nadan con sus propias fuerzas tratando de parecer creyentes cuando en realidad no tienen un nuevo corazón ni ningún poder adentro. En este caso deben terminar con la farsa y permitir que sus corazones sean quebrantados y limpios de toda confianza en ellos mismos. Tienen que buscar el rostro del Señor y mirarlo a Él para hallar la belleza y poder refrescante que Él ofrece a los que lo aman, lo atesoran y confían en Él por fe. En breve necesitarán hallar en Dios mismo el tesoro que satisface completamente todo en sus vidas y alejarse de su inútil esfuerzo de su carne
insatisfecha. Pero hay otra explicación posible de por qué alguien puede cansarse de la batalla y considerar la posibilidad de abandonar la fe. Puede ser que se le haya enseñado mal acerca de lo que la vida cristiana realmente es. Puede pensar que las cosas están marchando mal, cuando en realidad marchan bien. Puede creer que está perdiendo cuando en realidad está ganando. Tal vez no conozca las categorías bíblicas para comprender lo que Dios realmente está haciendo en su vida. Hay un pastor que falleció hace ya un tiempo atrás, J. Packer, perdón. Él contaba la historia de sus primeros días como joven creyente, y él relata que al principio no se le enseñó bien en cuanto a la lucha contra el pecado en la vida cristiana. Habla de la crisis que le llegó al poco tiempo de su conversión. Eran días de estudiante, cuando él estuvo a punto de perder la esperanza debido a una enseñanza perfeccionista que no tomaba en serio el pecado interno. El descubrimiento de la enseñanza es la batalla contra el pecado, lo que lo trajo de regreso a la realidad y verdaderamente salvó su vida. Basta decir, decía Packer, que bien podría yo haberme vuelto loco o doblegado bajo el fanatismo místico en vez de estar consciente de la lucha que hay contra el pecado. Amigo, amiga, que estás escuchando este audio, a fin de mantener la lucha y el maratón dentro de la perspectiva apropiada, te invito a que recuerdes varias cosas. Primero, debemos tener presente que ellas no están en contraposición con el gozo, las luchas. Se trata de una batalla por mantener un gozo. La pregunta no es ¿cómo puedo luchar? ¿Cómo puede, la lucha ser compatible con el gozo? Sino, puesto a que el gozo es tan precioso, dado a que Dios es tan hermoso, ¿qué estrategias de lucha lo protegerán y lo perseverarán en medio de todas las adversidades de la vida? A menudo el creyente debe clamar junto con David: devuélveme el gozo de tu salvación, que habla en Salmo capítulo 51, versículo 12. Con frecuencia tenemos que decir con las palabras del Salmo 23, del versículo 3, me infunde nuevas fuerzas. Déjame decirte que si no hubiera una lucha por el gozo, no habría necesidad de restaurar nuestra alma y nuestra alegría. La buena batalla de la fe que se nos habla en 1 de Timoteo capítulo 6:12 es en su esencia una lucha por disfrutar de Dios, una lucha por el gozo eterno. Se trata de una lucha por mantener nuestro deseo en Dios, que nuestra mente sea cautiva en Él. La lucha por la fe en Cristo es una lucha por gozo eterno. Y saber esto nos ayudará a comprender lo que nos sucede cuando llega la tentación. Si tu amor por Dios, si tu descanso en Él, si tu deleite en Él disminuye, en consecuencia batallarás más. El apóstol Pablo veía todo su ministerio como un llamado a ayudar a los creyentes a luchar por el gozo de la fe. Filipenses capítulo 1, versículo 25, se pregunta Pablo si vivirá o morirá y concluye: convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance de la fe. Luego a los Corintios escribió en 2 de Corintios 1:24, no es que intentemos imponer la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes. Su ministerio entonces, y ahora mediante sus escritos, fue de camaradería en medio del combate, por causa de nuestro gozo. Y quisiera terminar con esto: nuestra victoria está asegurada en Cristo.
Quiero por último que recordemos en cuanto a la buena batalla de la fe, es que la victoria está asegurada. Las exigencias en cuanto a perseverar no destruyen nuestra seguridad. La clave de la seguridad no es eliminar los mandamientos bíblicos de proseguir, sino más bien magnificar la gracia como poder, como que capacita para creer y como perdón para nuestro pecado pasado. Nuestra seguridad no descansa en mirar hacia una decisión momentánea por Cristo que hayamos tomado en el pasado, sino mirar hacia adelante por Cristo, en la certeza que Dios mismo nos perseverará, basada en la expiación plenamente suficiente realizada por la muerte de su Hijo. En Cristo somos perseverados. Nuestra fe es resultado, o nuestro actuar, nuestra lucha es resultado del objeto de nuestra fe, que es Cristo. De hecho, hoy en día, en este momento, Jesús todavía está orando por nosotros. Y eso lo puedes ver en Romanos capítulo 8, versículo 34. Tal como lo hizo por Pedro en la tierra. ¿Recuerdas? En Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y aunque Pedro fracasó, lastimosamente, la oración de Jesús lo preservó de la ruina completa. Lo llevó a llorar amargamente y después fue restaurado al gozo. Así que Jesús intercede por nosotros hoy para que nuestra fe en Él no falte. Jesús prometió que sus ovejas serían perseveradas y no perecerían. Juan 10, 27, 28 nos da esta promesa, que sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y ellas lo siguen, y Él les da vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Y esto es así porque Dios obrará para resguardar la fe de las ovejas. Porque recuerden que Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Cristo. La palabra de Dios nos da la seguridad de que si somos hijos de Dios, Él nos capacita para hacer su voluntad. Que Él, dice Hebreos 13:21, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. Nuestra perseverancia en la fe y gozo está final y decisivamente en las manos de Dios. Sin embargo, nosotros debemos luchar. Pero esta misma batalla es la que Dios cumple en nosotros, y con la mayor certeza podemos asegurar que Él lo hará, porque a los que justificó también glorificó, dice Romanos 8:30. Él no perderá a ninguno de los que ha traído a la fe. Él los mantendrá firmes para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, 8 al 9. Nuestro futuro es tan seguro como la fidelidad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:24 nos dice que Él los llama, el que los llama es fiel, y así lo hará. Querido amigo, querida amiga, que escuchas esto, con esta certeza puedes pasar ahora el resto de tu día, el resto de tu vida, descansando en la única esperanza que tenemos para vivir y pelear. Y es Cristo. No pelees en tus fuerzas, sino por fe en Cristo.